Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Soy David Fowler y soy el director del Instituto del Caribe para la Meteorología y la Hidrología y voy a estar presidiendo la reunión del día de hoy. Vamos a hablar sobre el clima y la salud. Como muchos de ustedes sabrán, hay un vínculo entre el clima y la salud y hemos visto en los últimos años cómo esta relación, el clima y la salud, se ha dado en el Caribe y en América del Sur. Tenemos dos oradores que van a hablar de esta relación entre el clima y la salud. Pero como sabemos muchos de nosotros, la relación entre el clima y la salud es una salud muy compleja que también incluye otros sectores, ya sean la agricultura, la energía, el agua, etcétera. Y por eso es importante entender la relación entre el clima y la salud, para las personas de la salud y también para las personas que trabajan en el clima, en el sector del clima. El propósito de esta conversación es seguir conversando sobre la relación entre clima y la salud, ah, con profesionales de clima y de la salud para que todos podamos aprender unos de otros con respecto a cómo debemos interactuar como profesionales en ambas áreas. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Tanisha Stephenson y disculpas que acabo de perder los apuntes. Aquí, a la doctora Starr. Muchas gracias. Y van a estar hablando de diversos aspectos del clima y la salud. Pero antes tenemos que hablar de algunos temas generales que tenemos que tener en cuenta en la sesión. Vamos a repasar estas diapositivas para explicar qué es lo que estamos haciendo con las normas generales. Las personas que están en este webinario, cuya lengua materna no es el inglés, necesitan español, así que pueden escuchar la interpretación según aparece aquí. Van a ver el botón de interpretación en la pantalla. Fíjense aquí, avísenme si se escucha la interpretación. ¿Se escucha la interpretación al español? Si alguien puede avisar por el chat. Si no lo encuentran, gracias. Si no lo encuentran, los podemos ayudar. Gracias. A ver, estamos mirando el chat. A ver si hay alguien me puede decir que si se están escuchando. S- Sí, parece que se escucha bien la interpretación. Ok. Bueno, en esta sesión, en esta serie de webinarios, vamos a estar analizando los riesgos meteorológicos extremos, en particular los huracanes, que son parte del sistema climático de la región. En los últimos años hemos visto un desarrollo importante de los huracanes en la región del Caribe y que han tenido notorias consecuencias en las economías y las comunidades de la región. Pero uno de los mayores desafíos para las personas tiene que ver con la salud y y las consecuencias que sufren por el clima. Vamos a estar hablando de esto. Creo que tenemos a varios profesionales de la salud. Perdón, el 2 de abril también hubo un webinario en este sentido y hay varios webinarios programados y vamos a llegar hasta el 2 de mayo. La semana que viene, el 9 de abril, yo voy a estar hablando sobre las enfermedades relacionadas con el agua y los alimentos. Y también va a haber otras charlas que vamos a tener durante durante todo el curso hasta el 2 de mayo.
En la próxima diapositiva vemos los objetivos de aprendizaje relacionados con los riesgos meteorológicos extremos, en particular los huracanes. Queremos describir las formas en que el cambio climático aumenta el riesgo de fenómenos extremos como los huracanes, inundaciones costeras e interiores en el Caribe. También identificar las amenazas a la salud a corto y largo plazo para los pacientes y las comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos extremos y las medidas que los profesionales sanitarios pueden adoptar para reducir estos riesgos. Identificar los factores biológicos, sociales y estructurales que hacen que las personas y las poblaciones sean más vulnerables a los efectos sobre la salud de los riesgos meteorológicos extremos y definir las funciones de la reducción del riesgo de catástrofes, la comunicación en materia de salud pública, la alerta temprana y la cooperación regional en la prevención de las repercusiones en materia de salud de los fenómenos meteorológicos extremos. La sesión dura 90 minutos. Y como dijimos, incluye las presentaciones de expertas y la presentación de casos de estudio. Las sesiones terminan con una sección de preguntas y respuestas. Así que les pedimos que conserven las preguntas hasta el final de la sesión y sé que para algunos puede ser un desafío, como yo, por ejemplo, siempre quiero tirar la pregunta apenas se me ocurre. Pero bueno, eh, guárdense la pregunta para dentro de un ratito y luego si la presentan en la sección de preguntas y respuestas. También pueden poner la pregunta en el chat. Las sesiones se grabarán y se publicarán en el sitio web en un plazo de 24 horas. Si uno de ustedes, uno de sus amigos se perdió la sesión del día de hoy, le avisan que se va a publicar dentro de 24 horas. También se incluirán en el sitio web materiales de referencia y las presentaciones de diapositivas. Muy bien. Ustedes van a recibir también un certificado de participación por haber asistido al curso. Los participantes que asistan a más del 70% de las sesiones de Zoom en directo y aprueben el examen final con una puntuación mayor a 70% al final del curso, recibirán un certificado de participación en el curso de Clima y Salud de Earth Medic, Earth Nurse y el consorcio GCCHE. Los participantes deben unirse a cada sesión de clase utilizando sus enlaces personales únicos de Zoom y completar el examen final utilizando la dirección de correo electrónico utilizada para inscribirse inicialmente en el curso. La asistencia se registrará automáticamente durante las sesiones de Zoom en directo. El enlace al examen se enviará el último día de clase por correo electrónico y permanecerá abierto durante 48 horas. Los certificados se entregarán el 9 de mayo de 2024. Los créditos CME, la educación continua en medicina. Se aplica un crédito CME por sesión presencial. La solicitud se realiza al completar el enlace de Google publicado en el chat antes del final de cada sesión. El enlace estará activo 2 horas después del cierre de la sesión. Los créditos gratuitos los reconocen las organizaciones de la región de la CARICOM, que como todos sabemos es la comunidad del Caribe. Y organismos de acreditación de CME, el Colegio de Médicos de Familia del Caribe, CCFP. Aquí tenemos a las oradoras, profesora Tanisha Stevenson, que es la vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de West Indies, en el campus de Mona. También es codirectora del grupo de estudio cambio climático de Mona y también ah, de otro centro de investigación. También tenemos a la doctora Latoya Storr, que es especialista en medicina de urgencias y médica consultante del Servicio de Accidentes y Urgencias del Rand Memorial Hospital en la isla Gran Bahama, en las Bahamas.
La próxima sesión, enfermedades relacionadas con el agua y los alimentos, tendrá lugar el próximo martes 9 de abril entre las 6 y 7:30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Tenemos al señor Steve Máxime, patologista, experto patólogo, fitopatólogo, experto en agricultura climáticamente inteligente y marketing de Caribbean Soul Care Project, el doctor David Farrell, director del Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología, la señora Lynn Screen Baker, especialista en salud medioambiental, Ministerio de Salud y Bienestar, Jamaica. La sesión será moderada por el doctor James Hospedales, fundador y director general de Earth Medic, Earth Nurse, médico de salud pública. Muchas gracias por escuchar toda la información general. Tenemos también una encuesta posterior a la sesión que pueden ver en la derecha de la pantalla. Así que los invito a que hagan esta encuesta para saber cómo lo estamos haciendo, para saber si las sesiones cumplen con sus expectativas y así saber si tenemos que hacer algún ajuste en el transcurso de las sesiones. A ver si estamos listos. Creo que podemos comenzar la sesión. ¿Qué voy a hacer entonces? Le voy a pedir a Hailey, que me está ayudando con la sesión. Hailey, te pregunto si me falta algo o si hay alguna pregunta en el chat que tengamos que abordar en este momento. Si no, podemos seguir adelante y comenzar con la sesión. Podemos empezar. Puede comenzar la doctora Stevenson. Bueno, la primera oradora va a ser la doctora Stevenson de la Universidad de West Indies, Mona. Es codirectora del Grupo de Estudios Climáticos de Mona, CSGM. Tenilla, no sé si tengo que presentarte mucho. Sé que hace tiempo que estás trabajando en el área y sos una de las líderes como científica climática de la región y claramente tienes un gran respeto, muchas publicaciones también en revistas importantes, las más importantes, y sos una de las líderes en el área del clima y también has hablado de cómo va a ser el clima en el año 2100. Así que, Tanisha, tienes la palabra. Muchas gracias, David, y buenos días a todos y todas. Estoy aquí para hablarles del cambio climático. Así que hoy nos vamos a concentrar en los eventos extremos y vamos a vamos a contextualizar todo y vamos a hablar sobre qué estamos observando en la región. David entonces le presentó qué es lo que vamos a hablar hoy y me gustaría hablar de eso nuevamente. Hemos estado analizando el clima y esto ya está cambiando en el Caribe. ¿Qué tipo de cambio ya podemos ver? Luego vamos a pasar a la segunda sesión. Y cómo va a seguir cambiando el clima. Y luego vamos a hablar de algunos modelos que organizamos para el clima futuro y vamos a hablar también de extremos eventos. Queremos decir entonces que el cambio climático va a seguir afectando el Caribe y vamos a referirnos a algunos estudios de caso para tener unas sugerencias preliminares, que sí, lo que estamos viendo sí se puede atribuir al cambio climático. Y en la última parte vamos a hablar de algunas opciones y oportunidades para reducir los riesgos climáticos. Sección uno. El clima ya está cambiando en el Caribe. Vamos a hablar de lo que ya vemos en la región. Hablamos de un clima que ya está cambiando y hay algunas áreas que podemos abordar. Por ejemplo, tenemos que ver que cuando hablamos del cambio climático,
hablamos de varias diferentes áreas en el sistema climático que están cambiando. Estamos hablando con las precipitaciones, que es más variable, vemos más variación cada año. Dentro de esta variación y esta variabilidad de la que hablamos, vemos casos de eventos de lluvia más intensos. Entonces, fíjense en la parte superior del diagrama, los triángulos azules nos sugieren que vemos una lluvias más fuertes en estas ubicaciones. Y veamos la tendencia de estos fenómenos de tormentas. Vemos que va en aumento la precipitación de forma notoria. Ah, y ya vemos eventos de precipitación muy intensos. Además de la variación. Fíjense aquí la temperatura. Damas y caballeros, algo que estamos percibiendo es que hay más nochecitas y días con más calor en toda la región. Fíjense aquí en esta imagen superior. Aquí tomamos datos de diferentes servicios meteorológicos de la región y analizamos la cantidad de noches más cálidas al año y vimos que hay una tendencia al alza. Por ejemplo, está aumentando la frecuencia de las noches cálidas más que en los días cálidos. Por eso entonces, no es algo solamente que se nos ocurre, sino que es parte de lo que está pasando en la región y lo que vemos con respecto al cambio climático. Podemos hablar de las tormentas y varias cosas. Se ve un aumento de la frecuencia de las tormentas que llegan al Caribe. Fíjense aquí, en Jamaica vemos aquí dos periodos y lo que les estamos mostrando son los lugares por donde pasan las tormentas, que son mucho más frecuentes y que pasan por la región más que antes. Y no solo para Jamaica, vemos más de estas vías y también huracanes que son más intensos en la región. Algo más que vemos es el aumento del nivel del mar en toda la región. Y algo que vemos es que se ve un mayor aumento del nivel del mar. Implicancias. Bueno, cuando hay tormentas en las áreas, hay más agua hacia el territorio interior y hay más casos de inundaciones costeras. Entonces, ¿qué queremos decir? Que ya vemos la evidencia de un clima cambiante dentro del Caribe. Damas y caballeros, queremos hablar un poco sobre el aumento de los extremos de temperatura. No quiero dedicarme mucho a los extremos de temperatura porque va a haber otras clases sobre eso. Pero permítanme compartir con ustedes algunas ideas preliminares sobre estos aumentos. Entonces, por ejemplo, estamos viendo a partir de la evaluación que hizo el IPCC, se trata de un organismo internacional que ha evaluado el estado de conocimiento en el clima que cambia, en el planeta que cambia. Por ejemplo, ellos establecieron que el cambio climático ya está afectando todas las zonas habitables del mundo y la influencia humana contribuye a estos cambios que ya estamos viendo. ¿Qué estamos viendo entonces? Por ejemplo, cada hexágono describe una región del mundo. Los blancos. Y en rojo vemos donde ya percibimos aumentos. Y queremos ver que el Caribe también está afectado. Ya estamos viendo estos aumentos en los extremos de calor. Y vemos aquí que el cambio que está aumentando, ya lo vemos y nos afecta también en nuestras actividades. O patrones agrícolas y se ven esos vínculos entonces. Cuando hablamos de la precipitación, los patrones no son tan identificables. En el Caribe vemos que hay un sombreado. Eso quiere decir que cuando observamos la región, los cambios en las precipitaciones y en sus extremos varían. No tenemos una única señal o patrón para el Caribe.
Un desafío es que tenemos dificultades para recabar conjuntos de datos continuos que podemos utilizar para llegar a conclusiones sobre los extremos en precipitaciones en términos generales para la región. Ahí es donde nos situamos entonces con respecto a las precipitaciones. Ahora, con respecto al nivel del mar, este es uno de los puntos en donde nos queremos concentrar y las inundaciones costeras. Tenemos unos 3.7 millones de litros anuales y si analizamos a lo que está sucediendo en el nivel mundialmente, el nivel del mar está subiendo y hay una aceleración de ese aumento. Esto nos sugiere realmente el impacto y cuán notorio y cuán intensos han sido los cambios que ya hemos visto desde el punto de vista climático. Un aumento del nivel del mar que ve acelerado y si analizamos desde 1901 al 2018 hablamos de un aumento de 0.20 de litros por año y entre 1901 y 1971 es 1.3 por año y 1.9 milímetros por año. Y aún más adelante vemos unos 3.7 milímetros por año más adelante y por lo tanto vemos esta aceleración. Ahora, cuando tenemos una tormenta, ahí empezamos a ver el impacto de los 3.7 milímetros de aumento al año, si bien podría no parecer muy notorio, y también el impacto que sufre la infraestructura, como hemos visto en nuestra región. Lo que fomenta estos aumentos globalmente es lo que se estudia. Algo que ya hemos visto en las últimas 4 décadas es que la proporción de ciclones tropicales, la ocurrencia ha aumentado la intensidad de los huracanes que ya estamos experimentando. Cuando vemos también las precipitaciones, hay una tasa de precipitación aumentada y la ciencia ha avanzado de tal modo que podemos asociar estos eventos de precipitaciones y ciclones a la actividad humana, pero tenemos ciertas limitaciones que nos limitan cuáles de estos casos podemos atribuir a la acción humana. En nuestra región, muchas veces no lidiamos con un único evento, sino que con eventos múltiples. Por eso acá hablamos de eventos compuestos. Entonces, la probabilidad de experimentar una tormenta en medio de una serie de sequías quizás, o tenemos sequías y temperaturas muy altas, tenemos una mayor probabilidad de experimentar múltiples eventos al mismo tiempo en el Caribe, nuevamente debido a un cambio climático inducido por la actividad humana. Ahora, en el contexto de la salud, ¿qué sugerimos? Como sabemos, el clima está cambiando. Sabemos que en el contexto del clima para nosotros como región es muy importante. Es donde vivimos. Nosotros, por ejemplo, arreglamos o programamos nuestros eventos a la hora que mandamos a nuestros niños a la escuela, según el clima, según cómo comercializamos nuestro turismo. Promovemos muchas cosas en función al clima en el Caribe. Entonces el clima ya está cambiando y lo analizamos desde el punto de vista del impacto y de los desafíos para los servicios que debemos proporcionar. También tiene su impacto en las enfermedades, en la salud. Por ejemplo, a qué hora tenemos días de sol, cómo lo comunicamos, cómo avanza el año en términos de eventos climáticos o extremos que experimentamos.
Hay otros determinantes sociales de la salud cuando pensamos que el clima va a afectar la calidad y la disponibilidad del agua, de los alimentos, la calidad de los alimentos disponibles, la calidad del aire y mucho más. Nuestra experiencia vivida y la calidad de nuestra vida va a depender del clima y de sus cambios. Lo que sugerimos entonces es que los extremos climáticos van a caracterizar lo que le llamamos una era de aspectos no familiares, eventos que no hemos experimentado en el pasado. Por lo tanto, el sector de la salud tiene que dar una respuesta adecuada y oportuna, ya que esto es crucial y fundamental especialmente para los grupos más vulnerables, los adultos mayores, los jóvenes, quienes tienen dificultades o enfermedades crónicas. Estas son las áreas en las que debemos centrarnos cuando hablamos del clima y la salud. Pasemos a la segunda sección. El clima va a continuar cambiando en el Caribe. Algunas de las cosas que ya sabemos, estamos anticipando que la temperatura va a aumentar aún más. Trabajamos con modelos informáticos, analizan la atmósfera, los océanos y ingresamos al sistema las distintas probabilidades a futuro para tener perspectivas o imágenes de lo que puede suceder a futuro, que es lo que vemos en pantalla, algunos de los peores escenarios. Todos los años se pueden tratar o se podrían llegar a ver como años de temperaturas muy altas e incluso con condiciones aún de mayor sequía. Llegando al fin del siglo, entendemos que vamos a tener una sequía mayor de 40% en distintos escenarios. Ese es nuestro peor escenario. Hablamos de periodos húmedos más cortos y vamos a hablar también de sequías más severas y periodos de sequías más largos. Acá vemos cómo el cambio climático puede afectar la salud. También anticipamos un mayor aumento del nivel del mar y de tormentas muy intensas. Imagínense si ya hemos tenido tormentas muy intensas, si estas aumentan aún más, un aumento de 1 metro el nivel del mar para el final del siglo. Lamento, esta es una gran preocupación, es un estimado bastante conservador. Vientos más fuertes, mayores precipitaciones y algo que hemos visto en los últimos años son tormentas que se gestan más rápidamente y anticipamos que a futuro ustedes y yo sabemos que realmente nuestro país solo necesita una tormenta para retroceder muchos años. Tenemos que también contemplar extremos, otros eventos, otros extremos. La sequía también, aquí vemos imágenes a futuro, 2030, 2060, 2090. Para cualquiera de estas categorías, noten que la ocurrencia y las tasas para estos eventos aumenta a medida que nos acercamos hacia el final del siglo. Hay un aumento en la frecuencia y si miran la tabla en pantalla, si vemos a las categorías de severidad, anticipamos que a futuro va a haber mayor severidad que en el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Nuestros modelos sugieren que la intensidad de las sequías va a aumentar a futuro. Ahora, para en el panel que vemos en la parte inferior, nos dice que estoy pasando en todos los meses, enero, febrero, marzo, diciembre, y a lo largo veo datos desde la actualidad y predicciones a el final del siglo. Ven que se torna un marrón cada vez más oscuro. Esto quiere decir que la intensidad de las sequías va a aumentar y vemos
que hacia el final del siglo esto cambia notoriamente. En en los meses que experimentamos la sequía, se anticipa que esto va a aumentar la cantidad de meses. Aquí vemos algunas predicciones en materia climática. Cuando vemos las proyecciones sobre los eventos extremos, acá vemos otra manera de cuantificar lo que está sucediendo y que podemos anticipar a futuro. Esta diapositiva nos muestra en este primer panel lo que vimos, bueno, antes de empezar a quemar combustibles fósiles. Una vez cada 10 años, por ejemplo, veíamos una sequía muy intensa. Eso es lo que representa esta imagen. Ahora, si vamos al presente, a esta segunda columna, hablamos ya de un aumento de 1 grado y a medida que vamos avanzando, los niveles de calentamiento global aumentan. Hablamos de unos varios grados más una vez que empezamos a quemar combustibles fósiles, vamos a hablar de 2 o de 4. A medida que el nivel aumenta, la intensidad de las sequías aumenta también. Lo que solía ser una sequía una vez cada 10 años, ya tenemos hoy en día una frecuencia mayor y va a doblar esa frecuencia en 1.5 grados más. Y cuando nosotros vemos la información de nuestros pequeños estados insulares, vemos que estos cambios son muy importantes, porque incluso 1.5 grados, nosotros como estados insulares vamos a experimentar una intensidad aún mayor. Es más frecuente, estas barras que tenemos en la parte inferior nos dice que la intensidad va a ser mayor, o sea que no solo aumenta la frecuencia, sino también la intensidad por los gases de efectos invernadero y también con el aumento de la temperatura. Vamos a tener mayores precipitaciones también, es la otra imagen que vemos en pantalla, y en 1.5 grados más vamos a ver, como vemos acá, un 10.5% de aumento en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones. Además, tenemos que pensar a futuro cómo lidiar con eventos que suceden en forma simultánea. Sé que quizás esto directamente no afecta la seguridad alimentaria, pero otro problema es la acidificación de los océanos. La frecuencia y la intensidad de la temperatura de los océanos aumenta, el nivel del mar aumenta y va a aumentar aún más cuando se intensifique el calentamiento global y las emisiones. Vamos a ver mayores tormentas y se va a afectar la disponibilidad del agua cerca de las costas, y no solamente la disponibilidad, sino que la calidad de los recursos hídricos. Los huracanes también, como dijimos, van a ser más intensos, más precipitaciones, vientos más fuertes, también una mayor evapotranspiración del océano. Vamos a ver una intensidad mucho mayor en condiciones más áridas también, más secas. Entonces vemos una mezcla de cambios en el clima que tendremos que a futuro aprender a lidiar con todos al mismo tiempo. Hablamos de un clima que no se ha visto en ningún momento en el pasado, no es similar a nada de lo que ya hayamos experimentado, si no logramos limitar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y detener el calentamiento del mundo. Ya estamos a 1 grado más, podemos llegar hasta 4. Cuando nosotros vemos nuestros análisis con respecto a las emisiones, hablamos de una diferencia de 3 grados hacia el fin del siglo, no solamente 1.5, y no creo que estemos haciendo lo suficiente para disminuir nuestras emisiones y detener el calentamiento global.
A comienzo del año sabemos que ya tuvimos el primer periodo de 12 meses en todas nuestras historias en donde llegamos a 1,5 mayor de temperatura. Ya estamos en un mundo que es 1,5 grados más caliente. Acá vemos lo que ya vimos a presente, lo que anticipamos a futuro, más eventos de calor extremo, precipitaciones. Acá vemos los distintos tipos de sequías, ciclones tropicales, más nivel del mar, inundaciones costeras, erosión, temperaturas mucho más altas de lo común, océanos más acidificados. Este es el contexto del cual estamos hablando al futuro, el impacto del cambio climático en la salud. Nuestra tercera sección, y espero que todavía sigan conmigo, queremos hablar del impacto o que va a seguir teniendo el cambio climático en el Caribe. El impacto va a continuar. ¿Qué podemos analizar? Bueno, ya mencioné esto, vamos a tener una conversación más en profundidad más adelante en el curso, pero hablemos ahora de cómo gestionar con eventos extremos que suceden de forma simultánea y aumentan los riesgos. Si hay más sequía, hay más calor. Vamos a tener un menor rendimiento agrícola, vamos a tener menor productividad. Cada vez que hay un evento extremo, los precios de los alimentos suben. Eso sucede en Jamaica. Los precios de los alimentos suben, bajan los ingresos de los hogares porque hay una menor productividad, un menor rendimiento agrícola y tenemos que entonces apreciar cada vez más el resto del potencial global. La salud no es diferente si hablamos del impacto que va a haber en la salud. Recuerden, uno de los ODS es un objetivo de lograr una buena calidad de salud. Bueno, esto se va a ver amenazado. La salud va a estar amenazada. Nosotros vemos que el clima continúa cambiando y va a tener impactos en el sector de la salud. Son cosas con las que vamos a tener que lidiar y a futuro realmente vamos a experimentar cosas diferentes a lo que hemos sucedido hasta el día de hoy. 1,5 grados Celsius más altos claramente no es una situación ideal. Las olas de calor van a continuar, van a comprometer el trabajo y la actividad segura y la productividad. Va a haber una baja en la calidad nutricional de nuestros cultivos, mayores impactos en la salud, mayores, por ejemplo, en la Aedes aegypti. Estos son distintos casos en los que vamos a tener que lidiar si continuamos con el aumento de 1,5 grados en la temperatura. Va a haber una expansión importante, especialmente entre aquellos que son más vulnerables, y vamos a ver el surgimiento de nuevas comunidades y nuevos grupos más vulnerables debido a estas temperaturas más intensas. Tenemos grupos más vulnerables, los profesionales de la salud, por ejemplo, encontramos entre este grupo. Nosotros estamos, nuestros centros, nuestras instituciones muchas veces están en zonas costeras y los riesgos, por lo tanto, aumentan y algunos de los centros de salud se van a ver comprometidos en tanto el clima continúa cambiando.
Y también la escasez del agua es otra área. Am, Fíjense, las abejas que necesitamos, que dependen de que se derrita la nieve, también otros problemas de disponibilidad de agua, implicancias para la seguridad alimentaria y también los riesgos de inundación. Recordemos que hay opciones y oportunidades para nosotros para reducir estos cambios climáticos. ¿Cuáles son? Hay varias cosas que podemos analizar. Vemos aquí nuestra función en la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Estamos hablando de la mitigación. Cualquier esfuerzo que nos ayude a reducir la carga, la quema de combustibles fósiles, que nos ayude a mejorar las prácticas agrícolas para que no se generen tantos gases en el ambiente, lo que ayude a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es tan intenso, damas y caballeros, que realmente tenemos que garantizar que para el año 2025, y que está aquí nomás, haya una reducción de casi un 50%, un 43% antes del 2030 para llegar a un calentamiento global de menos de 1,5 grados. Me gustaría que tengan en cuenta su rol en esta conversación. ¿Les parece que sigue siendo un objetivo posible? Es una lucha contracorriente y tenemos que hacer todo lo posible. Diferentes, todos los sectores tienen que trabajar, incluida la salud. Todos tenemos que lograr reducir las emisiones. El sector de la salud tiene que buscar la forma de contribuir a los efectos del Caribe. No es un país ni una persona. Tenemos que unirnos todos y todas para hacer lo que nos toca. Tenemos que analizar la energía, aplicar soluciones de energía renovable, tener tecnología más eficiente con respecto al uso de la energía. También gestionar la demanda energética que tenemos con mayor eficacia en el sector de la salud para que no haya tanta necesidad de electricidad generada con combustibles fósiles. También la gestión de los residuos. Podemos trabajar con el transporte. Son algunas de las áreas que tiene que tener en cuenta el sector de la salud. Y también el tema de la adaptación, sin importar de cómo estamos en las misiones, estamos comprometidos con causamos parte del calentamiento por lo que hemos hecho en el pasado. Y ya en la actualidad estamos viendo el impacto del cambio climático en la salud, en la vida silvestre, el agua, las costas, la silvicultura, la agricultura. Por eso tenemos que buscar la forma de minimizar el impacto que tenemos en el cambio climático y a la vez poder brindar un servicio de calidad. Entonces, fortalecer el sector de la salud, reducir el impacto de las enfermedades infecciosas y el estrés térmico y otras cosas que pasan a ser importantes. Tenemos que recordar que hay que mejorar la vigilancia, los sistemas de alerta temprana y trabajar con los servicios meteorológicos para que esos sistemas de alerta temprana se puedan planificar y realmente ejecutar. Casi termino, damas y caballeros. A medida que le prestamos atención al sector de la salud y que cada sector de la salud tiene su plan de adaptación, tenemos que recordar con el tema de la mitigación para minimizar el impacto del cambio climático. Y podemos hacer varias cosas. No se preocupen, no les voy a hablar de todo eso, pero sí tenemos lo de la vigilancia y la flexibilidad, vigilancia, monitoreo. Hay otras acciones que se pueden utilizar para la visión y para la audacia. ¿Qué podemos hacer para reducir la vulnerabilidad? ¿Cómo se puede inmunizar a las personas del Caribe para que puedan lidiar con estos extremos del clima? Ya hay un sistema muy fuerte que puede responder y es importante tener esa educación en salud del público, una campaña de educación para poder tener un plan y una visión a medida que avanzamos. Esta es la última diapositiva, damas y caballeros. Algunos mensajes importantes de este informe del IPCC y qué es lo que nos dicen ellos. Hay varias oportunidades para nosotros y vamos a necesitar dinero también. Hay que ser honestos. Necesitamos inversión
y también fondos. No podemos estar limitados por esto, tenemos que tener opciones para algunas de las enfermedades que ya tenemos. Necesitamos adaptación efectiva para tener en cuenta el riesgo de salud mental y también hay que mejorar el acceso a la salud mental. Salud y bienestar pueden ser mejorados con un enfoque integrado a la adaptación, no solo planificación de la salud, sino también agua, infraestructura, saneamiento. Todos dependen, todos deben coordinar su trabajo de gobernanza. Damas y caballeros, la educación es importante y les prometí que estaba terminando. Ah, todo pasa a ser importante en este caso. La educación es importante, ah, los talleres también. Y aquí les dejo algunas referencias por si quieren seguir leyendo sobre el tema. A los detalles de cada uno de los temas en materia de salud y cambio climático. Muchas gracias por escucharnos. Quedo atenta a sus preguntas. Espero que sigan allí, a ver si está el moderador. Sí, muchas gracias, Tanisha, por esa presentación tan animada. Estuve mirando muchos de los comentarios en el chat y hay mucha gente que disfrutó mucho tu presentación, yo incluido. Has mencionado todos los aspectos importantes del área de clima y salud. Estamos hablando del nivel de precipitación y el cambio de los patrones que han llevado a la disponibilidad de agua o falta de la misma y también las inundaciones, temperaturas extremas y el impacto de la temperatura en la salud humana, también los medios de vida. Y hablaste mucho, Tenilla, sobre las personas que están expuestas. También tenemos a las personas que trabajan en el sector del cableado, de electricidad que tienen los cables y también las personas que trabajan en el sector de la salud, perdón, del agua, de la agricultura, la construcción. Siempre tenemos que recordar la narrativa de las personas y no quiero hablar demasiado de esto, pero imagínense si tuvieran precipitación abundante para la agricultura y ustedes son el ministro, van al primer ministro, al presidente y le dicen, bueno, vamos a tener una buena producción agrícola. Y el primer ministro, el presidente, lo que hace es, bueno, sale a gastar dinero. Pero también pero llueve tanto que genera enfermedades y diferentes brotes. Todos los trabajadores entonces tienen que tomarse licencia por enfermedad y no hay producción, hay menos producción de lo que se preveía. Hay que comprender entonces el vínculo entre el cambio climático y el sector de la salud. Ah, Porque no se trata de una relación uno a uno, sino que es una relación multifacética. Fue muy bueno que hablaras de todas estas áreas en tu presentación. Sé que te van a estar haciendo preguntas a la brevedad y espero que que los expertos del sector médico hayan aprovechado esta presentación. Tenilla, sé que hablaste de uno de estos temas o que lo mencionaste tangencialmente, es la educación. Y uno de los grandes desafíos, y es algo que se habla en Mona también, tiene que ver con el entorno de aprendizaje, o sea, aprender en un entorno con una mayor temperatura cuando los edificios no han sido construidos para el clima del futuro. Por ejemplo, los estudiantes sufren picos de calor, tienen menor, prestan menos atención. Creo que es una excelente presentación, Tanilla. Me encanta que la hayas compartido tan animadamente. Por supuesto, estoy dispuesta a contestar las preguntas más adelante. Vamos ahora a la próxima presentadora, la doctora Storr, que trabajó en la que estudió en la Universidad de West Indies y que es
profesora asociada en el programa de Medicina de Urgencias de la Facultad de Medicina, Clínica de Investigación de la Universidad de las Indias Occidentales en Bahamas. Ella realizó la beca en Medicina de Desastres en el Centro Médico Beth Israel Deaconess y una beca de investigación médica de Harvard en junio de 2023. La doctora Storr está terminando ahora su segundo año de formación de beca centrado en el cambio climático y salud para mejorar la preparación y respuesta ante desastres y la resiliencia al cambio climático en las Bahamas y la región del Caribe. Damas y caballeros, la doctora Starr tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí para hacer esta presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. No tengo nada para revelar, pero sí tengo una excepción de responsabilidad. Me gustaría que sepan que algunas de las imágenes o videos quizás los puedan afectar, sobre todo si ustedes han pasado por esta experiencia, sobre todo mis colegas aquí de Gran Bahamas. Por eso me gustaría avisarles esto. Contexto, antecedentes. Las Bahamas se independizaron de Gran Bretaña en 1973, el 10 de julio, y ahora son integrantes de la Mancomunidad de Naciones, e integrantes de Naciones Unidas, de la CARICOM y la Organización de Estados Americanos. Bahamas tiene una estructura, un tamaño de 170 millas y está muy cerca de la costa de Florida. Tenemos 700 islas, 2.400 cayos y tenemos una superficie de aproximadamente 5.400 millas cuadradas o unos 13.870 kilómetros cuadrados. 30 de las islas están habitadas, la tierra no tiene grandes ondulaciones, la mayor elevación es de 30 metros, la población es de 400.000 personas. Por eso el gobierno de Bahamas tiene que brindar cuidado de la salud a todas las personas en toda el área. Tenemos una autoridad pública que es una corporación pública y es responsable de dos de los principales hospitales del país, el Princess Margaret en la capital, que es un hospital terciario, y el Hospital Well, que es el único centro de cuidado intensivo en la isla. Estamos en un archipiélago y conocemos muy bien los huracanes. Por eso los hogares tienen que tener un reforzamiento de metal en las vigas, en los techos, para poder soportar los vientos. Recordemos que los huracanes de categoría 4 son muy difíciles, sobre todo en aquellos vecindarios más pobres y más llanos. Como dijo mi colega, la intensidad de los huracanes va a aumentar, pero desde 2016 ha habido al menos 8 tormentas categoría 5. Veamos aquí la lista de tormentas que puse en la diapositiva. A partir de 2004, todas estas tormentas han afectado a Gran Bahamas y a estas personas específicamente. Así que fíjense en los nombres. En el siglo XX, Estados Unidos habla de los periodos en las West Indies y que se usaron los mismos nombres, pero en los 50 y en los 60 comenzaron a usar nombres. Sin embargo, siempre se usaban nombres de mujeres y se vio que que asociaba con las catástrofes y algunos del aumento del movimiento, pero con el movimiento feminista pudimos lograr que se alternara entre nombres de hombres y mujeres. ¿Por qué es importante? Porque cuando una tormenta ha causado un daño catastrófico, los nombres ya se retiran. Todos estos nombres en la lista ya no se utilizan por el daño catastrófico que han causado. No voy a entrar en detalles en este caso porque la doctora Stevenson ya habló de la ciencia, cómo el cambio climático va a afectar todo esto, cómo va a aumentar la intensidad y también la velocidad va a ser más rápida, va a haber más estancamiento y más inundación. El 1 de septiembre de 2019 llegó el huracán Dorian en las Bahamas, en las islas de Abaco, con ah, eh, una velocidad de 185 millas por hora, unos 290 kilómetros por hora.
y fíjense con huracanadas de más de 215 millas por hora o 346 kilómetros por hora. Fue terrible en la en la isla de Granma 48 horas y luego pasó a otras islas y generó centros de la tormenta de más de 6 metros y más de 7,7 metros de lluvia o 30 pulgadas. Uno de los huracanes del Atlántico más feroces, con terribles inundaciones instantáneas que dañaron más de 13.000 hogares. Estoy parado en la pileta. Fíjense que el agua está golpeando la ventana, el agua llega a a la puerta de la parte de atrás y a la ventana. Esta es la situación que tengo que enfrentar en este momento. Este es el Hospital Brand Memorial en Freeport que también se inundó. El aeropuerto que quedó sumergido bajo 6 pies de agua. Dorian comenzó su camino destructivo aquí donde mató al menos a 5 personas y causó muchísimo daño. Ese video lo preparó The Guardian y lo hicieron 4 o 5 días después que pasó el Dorian. Los daños totales fueron más de 4.000 millones de dólares. Y fue la peor tormenta en las Bahamas que dejó a unas 70 personas muertas, 200 perdidas y unas 29.000 sin hogar. Como verán, el hospital también sufriendo inundaciones en la mitad de su edificio. Se sumergieron los vehículos de rescate, quedaron sumergidos intentando rescatar a personas, por eso armaron grupos de rescate con el uso de redes sociales. En este video, esta persona muestra la parte del acceso al departamento de emergencia del Hospital Rand. Y fíjense que esa área la habían elevado 3 o 4 pies más alta que el resto del hospital cuando se hizo la renovación en 2012. O sea, adultos, pediatría, maternidad, todas estas unidades estuvieron inundadas. Y a medida que el agua aumentaba, los pacientes tuvieron que ser transferidos a un corredor, pacientes de maternidad, fueron llevadas a otro hospital, pero se inundó la ambulancia y tuvieron que refugiarse en un hogar que estaba cerca. Algunos pacientes fueron transferidos al departamento de emergencias, también niños y bebés. Y lo que sucedió también es que algunas puertas estaban completamente selladas y eso salvó muchas vidas. Sin embargo, la inundación fue terror y fue terrible y comenzó a ingresar en el departamento de emergencia. Pasó a ser muy difícil mantener el mantenimiento de los generadores. Hubo problemas con la iluminación, la ventilación, solo 2 áreas tenían ventanas. Se utilizó también mucha agua de la inundación para poder hacer funcionar los inodoros. Por eso realmente fue un momento muy difícil. Vemos aquí un video que muestra el exceso de inundación y cómo esto cambió la topografía de Gran Bahamas, especialmente por la inundación. Como podemos ver en la imagen, Freeport, en la parte sur de la isla, es igual a una isla, así que se vio en su mayoría inundada.
Estamos totalmente bajo agua. Nunca lo habíamos vivido antes. Ya habíamos tenido huracanes, pero aquí en este caso el agua subió mucho más, arruinó nuestros equipamientos médicos, casi todo eso se vio destruido. Este era un video donde vemos a Sherwin Williams que explican la destrucción después del huracán Dorian. Yo fui parte del equipo que trabajó en el hospital que ocurrió el huracán el 4 de septiembre, nos perdieron su computadora, así que todo el personal agarró el equipamiento, lo sacó del piso, lo puso en camillas para poder protegerlo. Acá vemos imágenes luego de la tormenta, del huracán. Se crearon estas carpas para tratar de casos de trauma. Los más críticos se trasladaron con la ayuda de ONGs y se creó y se instaló un hospital para poder hacer intervenciones quirúrgicas, una sala de CTI, pero no tenía ninguna ala para maternidad o pediatría. En- Hubo que recurrir a otras entidades. El centro médico Sunrise es un centro privado, se utilizó para tratar casos de pediatría y maternidad. En abril de 2020, debido a distintas tormentas, esto se tuvo que desarmar. Esta iglesia que vemos en pantalla que estaba frente al hospital se utilizó para trasladar a los pacientes y se convirtió también en la sala de urgencias y también se instalaron instalaciones temporales para procedimientos quirúrgicos mientras que se hacían reparaciones en el hospital. Hubo muchas demoras porque, como saben, el 1 de septiembre de 2019, bueno, el primer caso de COVID fue en marzo de 2020, así que 6 meses después cayó la pandemia, así que hubo que construir salas de aislamiento para poder albergar a los pacientes de COVID. Abril de 2021 fue cuando pudimos finalizar las renovaciones, pero necesitamos construir un nuevo hospital. Algunos aspectos para considerar en el caso a futuro de eventos climáticos extremos. Sabemos que los desastres naturales como los huracanes tienen fases impredecibles. Tenemos la fase de impacto donde hay ahogamientos o problemas de falta de atención a la salud y luego del evento tenemos, por ejemplo, la interrupción de algunos servicios como quimioterapia, diálisis, falta de medicamentos, el desplazamiento de personas por un corto plazo, trauma emocional, de salud mental, mayor riesgo de enfermedades infecciosas. Por supuesto que también estuvimos atravesando la pandemia y en la fase de recuperamiento, reconstrucción, poder reprogramar los equipos de salud, seguridad alimentaria, exposición a sustancias tóxicas y a largo plazo puede haber un desplazamiento o migración permanente de las personas, puede haber alteraciones en los servicios de salud, algunas instituciones que ya no van a volver a abrir, pérdida de puestas de trabajo, ansiedad, depresión, impactos crónicos de salud, no solamente para los pacientes, sino que también para el personal médico y el personal de primeros auxilios. Sé que hay mucha gente que está interesado en la gestión de desastres. Nosotros tratamos de 4 fases: la fase de mitigación, analizamos las consecuencias negativas del desastre para poder mitigar o reducir la probabilidad de que sucede. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero para
mitigar el cambio climático. Hablamos de prevención y capacitación para poder mitigar el impacto de eventos a futuro. La fase de respuesta es cuando queremos reducir la mortalidad, la morbilidad, el daño a la propiedad luego de los desastres. Y la última, que es la fase de recuperación, es tomar distintas acciones para intentar que la comunidad vuelva al estado en el que estaba antes del desastre. Pero como vimos con el huracán Dorian e incluso después de la pandemia, es que se desarrolla una nueva normalidad. La gestión de riesgos de desastres es un proceso continuo que requiere la participación de toda la comunidad, dedicar nuestra mayor cantidad del tiempo a la mitigación, a la adaptación a cambio climático y también a la fase de preparación, porque cuanto más tiempo le dediquemos, más eficaz va a ser nuestra respuesta y nuestra recuperación. Entonces, hablamos de reducción de riesgo de desastre. Cuando hablamos de la salud, bueno, en primer lugar tenemos que determinar cuál es el riesgo de un evento haciendo un análisis de vulnerabilidad y riesgos. Lo que queremos hacer es minimizar la probabilidad de que ese riesgo suceda, mitigando, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a minimizar los riesgos asociados al clima. También reduciendo la exposición al riesgo, por ejemplo, en el caso de un huracán, gestionar bueno, alejar a las personas de la trayectoria de la tormenta nos va a permitir reducir la vulnerabilidad o la susceptibilidad de un sistema o de una persona como el sistema de salud, elevar las estructuras, las infraestructuras y las construcciones, construir infraestructura resistente al agua. Estas son distintas cosas que podemos hacer para mitigar la vulnerabilidad y también el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de recursos para reducir el nivel de riesgo. ¿Cómo mejoramos las capacidades? A partir de educación y capacitación para la respuesta, fortalecer nuestra cooperación regional, porque la cooperación regional y la cooperación con nuestros países vecinos y jurisdicciones para abordar en conjunto los desafíos asociados a los eventos climáticos extremos, podemos utilizar en conjunto nuestros recursos y tener gente mejor preparada. El desarrollo de resiliencia es muy importante para que las comunidades se puedan recuperar de los desastres, adaptarse a las nuevas condiciones y poder prosperar ante la adversidad. Las comunidades pueden reducir su vulnerabilidad, mejorar su preparación y su capacidad para poder recuperarse ante una situación de desastre. Capacidad de adaptación es la posibilidad que tiene un sistema, región o comunidad de adaptarse a los efectos de el cambio climático. Hablamos del acceso a recursos financieros, humanos y sociales para movilizar la respuesta ante un desastre. Tenemos que mejorar nuestra comunicación con las partes interesadas para una mejor coordinación y cooperación tras un desastre y esfuerzos de recuperación y poder compartir de manera oportuna información acerca de los riesgos y dar información para que las comunidades puedan tomar decisiones informadas y lograr una participación y procesos de gobierno que sean eficaces, y participativos para mejorar la capacidad de adaptación para que las comunidades puedan responder de manera eficaz ante estas incertidumbres y riesgos. El cambio climático se va a empeorar. La reducción de riesgo de desastres va a reducir la vulnerabilidad de los sistemas de salud, mejora nuestra capacidad de adaptación, la recuperación. Bueno, tenemos que entender las cuatro fases de la gestión: mitigación, preparación, respuesta y recuperación son fundamentales para poder gestionar el post-desastre. También una planificación y coordinación estratégica, colaboración entre las partes interesadas, una mejor resiliencia y capacidades de respuesta, una mejora en la infraestructura de la salud, respuesta y mecanismos para mejorar nuestras acciones de respuesta ante un evento de desastre. Acá les presento en esta diapositiva mis referencias y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Storr, por su presentación. Fue muy informativa, al menos para mí, aprender más acerca de la experiencia de las Bahamas sobre Dorian. Hicimos bastante trabajo con el huracán Doria y la respuesta del SEDIMA y la respuesta ante el huracán Dorian, pero también, bueno, tuve experiencia en trabajar con el huracán Joaquín y el impacto de Joaquín en las Bahamas. Realmente hemos prestado mucha atención a estos sistemas y al impacto que han tenido en las Bahamas. Algo que me pareció muy interesante en las presentaciones, bueno, varias cosas que me parecieron interesantes, pero la idea de la planificación a largo plazo. Tú mencionaste que necesitan un nuevo hospital. Y por supuesto que para tener un nuevo hospital se necesita un plan a largo plazo. Hablamos de la adaptación, aunque esto es parte del proceso de adaptación que realmente es fundamental. Es interesante desde este punto de vista. ¿El gobierno realmente está de acuerdo o participa en cómo lograr mejoras a la infraestructura en el área de la salud, de la medicina en las Bahamas? ¿Es algo que las personas realmente identifican como algo que se debe hacer a largo plazo? ¿Estamos realmente dedicándole dinero para hacer estas cosas, considerando que tenemos otros desafíos para abordar? Creo que esta es una conversación muy importante que debemos tener. Otra cosa que me pareció interesante fue la gráfica que mostraste sobre los impactos a lo largo del tiempo. Nunca había visto esta gráfica y de hecho saqué una copia para poder realmente sentarme con la gente encargada del riesgo de desastres, con el equipo de SEDIMA, acerca de lo que significa y qué deben hacer las personas para adaptarse ante las consecuencias de los eventos extremos y cómo los profesionales médicos deben abordarlo. Sé que, bueno, también hablaron de los efectos psicosociales de estos eventos extremos. Y esto también lo he visto en otros países del Caribe, no solamente por las tormentas tropicales, pero sino también eventos importantes de precipitaciones, por ejemplo, diciembre de 2013, me acuerdo en particular el impacto que este tuvo en la comunidad de gente que después de 2 o 3 años incluso seguía teniendo dificultades. También la idea de estos hospitales móviles, hospitales de campo, es un área muy importante, cómo podemos compartir recursos entre los países de la región, las comunidades que se han visto realmente impactadas, no solamente por los eventos extremos, como por ejemplo terremotos, como en 2010, sino que también es importante cómo nos preparamos para este tipo de eventos. Eso me resulta muy interesante. Y quería mencionar, antes de pasar a las preguntas, una cosa más, es que muchas veces nos preparamos para un evento, pero luego tenemos eventos como en cascada, que si realmente lo analizamos y vemos, por ejemplo, lo que sucedió en Haití en 2021, hubo un terremoto y un par de días después una tormenta tropical que realmente derrumbó Haití, y la misma área que se vio afectada por el terremoto se vio ahora después afectada por la tormenta, y los profesionales médicos debían adaptarse entonces de forma muy dinámica a cada una de estas dificultades. Y bueno, las dificultades para los profesionales de la salud. Yo, bueno, me alegra no ser un médico en estos casos porque realmente entiendo que se puedan sentir sumamente abrumados en estos casos. Muchas gracias a ambas por su presentación y me gustaría ahora pasar entonces a las preguntas de los participantes. No vamos a poder contestarlas todas, pero muchas preguntas hablan acerca de, bueno, la eficacia y cuán buenas han sido las
presentaciones, pero cuando no hay preguntas en general, esto muestra lo buenas que fueron y claras que fueron las presentaciones, pero sin duda que si bien no hay muchas preguntas, pero las personas han escuchado muy atentamente. Primero voy a ir con la doctora Stevenson y luego paso a usted, doctora Storr, pero bueno, por supuesto que pueden hacer aportes a las preguntas que le hago a cada una. Aquí hay una pregunta de Himalati Babulal. Dice que la corriente del Caribe que viene de Guyanas vía las corrientes del norte y del sur ecuatorial y la migración también del ITZ determinan los patrones de precipitaciones, los cambios de los patrones de temperatura también quieren decir que va a tener mayor impacto y va a llevar a la expansión de de la trayectoria de los huracanes en Trinidad, posiblemente Guyana, posiblemente Surinam. Es una pregunta muy larga, pero ¿usted está de acuerdo? Esa es la consulta. Entiendo lo que se está preguntando, pero las dinámicas de las que estamos hablando, de huracanes más fuertes, entiendo que hemos observado un cambio en estos eventos extremos y en su dinámica. No puedo decir si toda esta hipótesis es verdad, pero sí entiendo que hablamos de distintos mecanismos en lo que se podría convertir a futuro y la trayectoria que todo esto podría tomar. Una pregunta de Johannes Elsis. Es muy interesante ver los desafíos y las soluciones que se presentan para la crisis de la salud y que recaen sobre todo en la salud pública. Esto podría verse como una oportunidad de fortalecer y poder financiar adecuadamente la salud pública y por fin poder hacerlo. Esa pregunta para usted, doctora Stevenson, aunque la doctora Sor también puede aportar. Perdón, no la entendí muy bien la pregunta. ¿Quieres que la lea de nuevo? Sí, por favor, si me la puedes leer de nuevo. Es interesante escuchar cuáles son los desafíos y las soluciones para la salud, para la crisis de salud que principalmente afecta la salud pública. Podríamos ver esto como una oportunidad para fortalecer y poder financiar de manera adecuada la salud pública. Sí, sin duda. Ahora, el punto que queremos hacer es que queremos lograr un sistema más fuerte, bueno, la salud pública incluida, porque esto nos va a poder dar la oportunidad de crear una respuesta más fuerte y brindar una mejor respuesta ante un evento de desastre o eventos extremos. Tenemos que resignificar las oportunidades para construir nuevamente o reconstruir el sistema de salud. Si nosotros reconstruimos el sistema de salud, ya sea en el contexto de cambio climático o en cualquier contexto, realmente va a ser un beneficio para todos. Estoy sumamente de acuerdo. Mi formación es en medicina de emergencia, pero luego de haber experimentado distintos desastres y haber trabajado en este tipo de medicina ante desastres, es sí, fortalecer la salud pública, pero además, porque lo que he visto es que es uno de los desafíos, es sí, los hospitales se ven destruidos, sí tenemos dificultades con, por ejemplo, darle medicación a las personas, pero uno de los puntos principales cuando empecé con mi formación en emergencias es que sí tenemos una población sana,
la carga o el peso sobre el sistema de salud de la infraestructura va a ser menor. Sí, quizás no vamos a tener electricidad, pero uno de los impactos, por ejemplo, importantes fue que sin electricidad no se podía seguir con la diálisis de algunas personas. Entonces tenemos que lograr que la población sea más saludable también, para que menos personas tengan que depender en tratamientos de diálisis. Y bueno, por supuesto que mejorar la infraestructura de salud, pero sí, sin duda que en este sentido el cambio climático entra dentro del aspecto de la salud pública porque es muy importante. Aquí tenemos otra pregunta para las dos. ¿Cómo afecta el cambio climático la salud mental de la comunidad del Caribe luego de los eventos extremos? Le voy a dejar a la doctora que conteste esta pregunta, porque me parece que va a ser mejor la respuesta. Bueno, creo que el mes pasado publiqué un estudio sobre este malestar y qué sucede con los funcionarios de emergencia y el impacto acumulado de los desastres aquellos que trabajaron en el Dorian y luego COVID-19. Y los estudios muestran que estas personas que han trabajado con el impacto de los huracanes tienen problemas con el, el trauma el estrés postraumático. Esto se vio mucho en los funcionarios de la salud. Y también luego de la COVID vimos mucho también una fatiga compasiva y también estrés postraumático, el concepto de daño moral y malestar moral. Vemos básicamente cuando uno no puede hacer algo que sabe que es lo que hay que hacer fuerzas externas, entonces, por ejemplo, por un desastre natural, uno sabe lo que tiene que hacer y tendría que hacerlo, pero no puede hacerlo porque simplemente no se puede. Y muchas gracias a todos mis colegas que han respondido y todas las enfermeros que respondieron la encuesta. Se demostró entonces que existía este malestar moral y también que los médicos, médicas, enfermeros se sentían mal porque no tenían recursos, no tenían funcionarios para enfrentarse a estos desafíos. Y esto aumenta también los problemas de salud mental y no solo los funcionarios, tenemos que recordar también a las personas que ya tienen eh, un trastorno mental. Y fíjense lo que sucede cuando, si ya está en una situación normal, digamos, imagínense tratar a estas personas en estas situaciones. Tenemos que ver a todas las diferentes categorías para poder ayudar a todas las personas. Tenemos una pregunta de Sandra McLeod. Estás hablando de los eventos recurrentes y también mayor sequía. ¿Podrías explicar? Porque parece ser una contradicción. Sí. Entonces, colegas, algo que vemos en el tema del clima es que vemos más variabilidad. Vemos que hay entonces una diferencia en los extremos y uno de los patrones es que tenemos más sequías y cuando llueve hay una gran precipitación. Entiendo que es contradictorio, no estoy diciendo que estén pasando a la vez, sino que cuando tenemos un periodo seco y luego vienen las precipitaciones, esas precipitaciones suelen ser mayores o hay una tormenta. Es esa la dinámica que estamos intentando captar cuando hablamos de la narrativa del cambio climático. Espero que eso haya aclarado la duda. Maharaj tiene varias preguntas, voy a elegir un par de ellas. ¿Hay alguna acción que podemos tomar todos inmediatamente para cambiar la situación ahora? Y asumo que se está hablando de la situación climática.
Sí, podemos hacer muchas cosas. A nivel personal, podemos volver a las categorías que hablamos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y estamos hablando de estas pequeñas islas que no tienen una gran incidencia. Pero bueno, la situación es difícil y tenemos que responder todos de todas formas. ¿Cómo lo hacemos? Ahorrando energía. Utilizamos tecnología que utilice la energía de forma eficiente, si se puede. Tener paneles solares donde se puedan instalar. También gestionar nuestra propia demanda energética. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que si no gestionamos nuestra propia demanda, entonces las empresas de electricidad lo van a hacer y van a intentar colmar esta demanda. ¿Y qué van a hacer? Van a quemar combustibles fósiles. Tenemos que cuidar las plantas, no cortar árboles porque se trata de sumideros de carbono. Lo que hacen es que enfríen el dióxido de carbono de la atmósfera. Son tantas cosas. ¿Qué hacemos con los desperdicios? Hay tantas cosas que podemos hacer. El transporte, intentar hacer una cadena de autos. No tenemos que conducir a todas partes, a pequeñas distancias. Hay muchas cosas que podemos hacer y todas estas acciones van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Recordemos que todos queremos un cambio, una mejora del cambio climático, porque tenemos que ver cómo minimizamos las consecuencias, dónde colocamos el hospital, los activos, de los diferentes lugares, los recursos, cómo hacemos para reducir la exposición, el riesgo. Son algunas de las áreas que debemos abordar cuando hablamos de abordar el cambio climático. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Otra pregunta al doctor Hospedales sobre los hospitales inteligentes que son construidos para soportar los huracanes con mayor eficacia. Pregunta para la doctora Stores. ¿Están reconstruyendo el hospital? Bueno, desafortunadamente, cuando se hizo la reforma, no, no se hizo. Lo que se hizo fue que básicamente, ah, desafortunadamente, lo que pasó es que tenemos huracanes todos los años y como vieron en la presentación, ah, en abril del año siguiente ya teníamos actividad de tormentas tropicales, así que literalmente teníamos que realmente actuar muy rápidamente para estar protegidos de los elementos. Y por eso dije que necesitamos un nuevo hospital. Y actualmente el gobierno analiza diferentes áreas. Sé que ya están trabajando para construir un centro médico, pero hace 2 años que yo nada, ya no voy a mi país. Ese es uno de mis objetivos. Quiero ser más activa en los modelos de adaptación que tienen que ver con los nuevos acontecimientos en materia de centros de salud. Otra pregunta. Estás hablando sobre los problemas económicos luego de los desastres y el proceso de adaptabilidad. ¿Cómo sería el proceso de adaptación a los problemas de enfermedades y a las personas? ¿Cómo se solucionaría la adaptación a corto plazo, a la enfermedad a corto plazo? Bueno, u- por ejemplo, el estrés térmico es una gran causa y recordemos que a corto plazo, algo que ha ayudado, sobre todo en Estados Unidos, es la utilización de modelos de salud pública, acondicionamiento y mensajes también. Avisarle a las personas cuando hay olas de calor para que vayan a determinados lugares con aire acondicionado. Algunos lugares de Estados Unidos tienen ordenanzas, por ejemplo, comunidades donde ponen aire acondicionado en algunos hogares que no los tenían originalmente para mejorar las condiciones y para evitar las enfermedades relacionadas con el calor. A corto plazo, algo así sería posible, les puedo dar, y esto puede tener un efecto a corto plazo.
Bueno, creo que esta va a ser la última pregunta. Me dirán ustedes, porque estoy seguro de que sus presentaciones fueron excelentes porque hay muchísimas preguntas. No voy a hacer todas estas preguntas. Aquí tenemos una. ¿Cómo pueden las naciones del Caribe def- abordar el nexo entre los eventos extremos, extremos como los huracanes y las inundaciones, en la relación de estas con otras enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y el Zika, y teniendo en cuenta la disparidad socioeconómica y las limitaciones de infraestructura y los centros de salud y las vulnerabilidades en toda la región. ¡Pah! Qué diferente, qué difícil esa pregunta. Ah, es muy larga esa pregunta. Hay que resumirla porque no se entiende. Tenemos poco tiempo. Bueno, es claro que tenemos diferencias en comunidades y tenemos sistemas de salud vulnerables en toda la región. Y tenemos este nexo que menciona la persona. Tiene que ver con el cambio climático, eventos del clima, eventos meteorológicos y también enfermedades transmitidas por vectores. Y hay debilidades en el sistema de salud. ¿Hay una forma en que podamos priorizar cómo lidiamos con estos problemas a corto y largo plazo para poder tener un sistema resiliente que aborda todos estos temas? Y también recordemos que tenemos problemas con la disponibilidad de la comida, etcétera, que también se agrega a todo esto. O sea, tenemos esperanzas con respecto al, a la planificación, a qué pueden hacer los profesionales médicos, y qué es lo que dicen para poder ayudar a construir resiliencia en la sociedad. Creo que con respecto a los profesionales médicos, siempre hablamos, trabajan de forma muy aislada, en silos. ¿Por qué? Bueno, lo que tenemos que hacer es salir de la zona del confort y participar. Y esto tiene que ver con fortalecer la salud pública, porque básicamente es la salud pública en el mundo de la vigilancia epidemiológica, la comunicación y la colaboración entre hospitales. Tenemos que tener una alarma cuando hay desafíos de enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, si hay algo que aparece en la emergencia, porque por lo general la persona cuando tiene un problema de salud va a emergencias. Tenemos que poder reconocer el patrón del evento y una vez que se reconoce, hay que avisarle a salud pública de que está pasando algo para que podamos monitorear y ver si hay algún cambio o impacto. Así que nuevamente creo que se trata de colaboración multidisciplinaria entre diferentes áreas. Esa es la mejor forma de hacerlo. No podemos seguir trabajando como trabajábamos antes de forma aislada. Tenemos que trabajar juntos. Estoy de acuerdo con la doctora y estamos hablando, disculpas, pero el audio es muy, muy malo. Es importante que tengamos una respuesta y la colaboración es importante. El colega estaba hablando de un enfoque en todo el Caribe. Tenemos algunas mejores prácticas. ah, Hay algunos métodos a nivel regional de la CARICOM que pueden consolidar a cada país. Creo que ese tipo de asociación es importante. Y también necesitamos inversión. De alguna forma tenemos que identificar los fondos para fortalecer el sector de la salud, que es muy importante para nosotros a nivel
de las islas y en toda la región. Y con respecto a este nuevo fondo de pérdidas y daños en la financiación con el clima, tenemos que poder tener acceso a ellos también a medida que lleguen más eventos extremos. Creo que necesitamos una respuesta a más largo plazo. Bueno, voy a hacer una pregunta y luego creo que tenemos que terminar. Y muchas gracias por los comentarios de ya no trabajar aislados y eso. Ah, por ejemplo, estamos hablando del intercambio de datos. Am, Quizás existe un interés de compartir datos con la comunidad, entre la comunidad médica, la comunidad agrícola, donde todos tengamos acceso a los datos para poder informar las decisiones y realizar la investigación que sea esencial en todas las disciplinas, en lugar de tener la información solamente accesible para una disciplina. Quizás haya otras personas que tengan otra forma de analizar los datos y quizás haya otras áreas importantes que pueden mejorar a su vez el cuidado de la salud, etcétera. Creo que sí. Esta es la importancia de establecer las asociaciones con instituciones académicas. ¿Y por qué lo digo? Porque de cierta forma una institución académica que tiene diferentes áreas de estudios, diferentes grupos, diferentes profesionales con quienes ya se pueden unir y trabajar de forma conjunta para intentar tomar decisiones. A veces tenemos una pregunta o queremos responder una pregunta, pero no tenemos esa idea no sabemos cómo hacerlo. Y eso es lo que estamos viendo con nuestros colegas y con la academia también. Por ejemplo, tenemos una pregunta, tenemos este conjunto de datos, tú tienes estos datos, te puedo poner en contacto con alguien que pueda responder la pregunta. Si hay algún tipo de acceso a repositorios donde estén estos datasets, sería muy útil. Porque claramente es un gran desafío. Podemos tener todos los datos climáticos que queramos, pero cuando intentamos vincularlos con el estrés térmico o algún vínculo con las temperaturas, como hemos visto en los últimos meses, es allí donde enfrentamos problemas. Y también depende de los sectores socioeconómicos. Aunque sea a más largo plazo, hay que empezar en algún lugar. Creo que podemos lograr mucho más con respecto a entender los impactos en el contexto del Caribe. Me encanta la pregunta de los datos. Muchas gracias a la doctora Story y a la doctora Stevenson por tomarse el tiempo para tener esta charla tan ilustrativa. Muchas gracias también a las 579 personas que siguen en línea en esta charla, si bien nos pasamos 10 minutos. Así que nuevamente muchas gracias a todos y todas por su tiempo y por todas las preguntas que siguen sin respuesta.